Miles de futbolistas han disputado una Copa del Mundo. Cientos llegaron a una final, pero solo unos cuantos tuvieron el privilegio de tocar el cielo del fútbol. Esta es la historia de quienes quedaron inmortalizados para siempre. Todo comenzó en Uruguay, 1930. El primer capitán campeón fue José Nasazzi, conocido como el Gran Mariscal. Ya era bicampeón olímpico cuando condujo a Uruguay a vencer 4-2 a Argentina en la primera final mundialista. Fue él quien inauguró la tradición más importante del fútbol: levantar la Copa del Mundo por primera vez ante un estadio centenario completamente rendido a sus pies. En Italia, 1934, el honor fue para Giampiero Combi, uno de los mejores porteros de su época. Como capitán, llevó a la Azzurra a conquistar su primer campeonato mundial tras derrotar a Checoslovaquia, iniciando el dominio italiano en la década de los 30. 4 años más tarde, en Francia, 1938, apareció Giuseppe Meazza, una de las primeras superestrellas del fútbol. Bajo su liderazgo, Italia defendió con éxito el título y se convirtió en la primera selección bicampeona del mundo, un logro que permanecería intacto durante décadas. El Mundial regresó en Brasil, 1950, con una de las mayores sorpresas de todos los tiempos. Varela silenció a casi 200.000 personas en el Maracaná y condujo a Uruguay al histórico Maracanazo, una victoria que cambió para siempre la historia del fútbol sudamericano. En Suiza, 1954, Fritz Walter encabezó el llamado Milagro de Berna. Alemania Federal derrotó a la poderosa Hungría de Puskás, considerada prácticamente invencible, en una de las finales más inesperadas que se recuerdan. La historia dio un giro en Suecia, 1958. Bellini levantó la primera Copa del Mundo para Brasil y, casi sin saberlo, creó una tradición eterna. Fue el primer capitán en elevar el trofeo por encima de su cabeza durante la ceremonia de premiación. Aquel equipo también presentó al mundo a un joven de apenas 17 años llamado Pelé. Brasil repitió la hazaña en Chile, 1962, ahora con Mauro como capitán. A pesar de la lesión temprana de Pelé, la canariña encontró en Garrincha a su gran figura y conquistó el bicampeonato, consolidándose como la nueva potencia del fútbol mundial. En Inglaterra, 1966, Bobby Moore escribió una de las páginas más emblemáticas de la historia del fútbol. Capitán de los Three Lions, levantó la primera y hasta ahora única Copa del Mundo para Inglaterra tras vencer 4-2 a Alemania Federal en una inolvidable final disputada en Wembley. Aquel partido quedó marcado por el histórico hat-trick de Geoff Hurst, pero también por la elegancia y el liderazgo de Moore, considerado por muchos como el mejor defensor que ha tenido el fútbol inglés. La imagen de la reina Isabel II, entregándole el trofeo Jules Rimet, es una de las fotografías más icónicas que ha dejado la Copa del Mundo. Y llegó México 1970, para muchos el mejor mundial de todos los tiempos. Carlos Alberto Torres levantó la tercera Copa para Brasil, después de un fútbol espectacular que culminó con el considerado por muchos como el mejor gol en una final mundialista. Aquel equipo de Pelé quedó inmortalizado como una de las mejores selecciones de la historia. En Alemania, 1974, Franz Beckenbauer, el Kaiser, llevó a su país al título en casa tras vencer a la naranja mecánica de Johan Cruyff en una final que enfrentó a dos de las selecciones más influyentes de la historia del fútbol. Argentina, 1978, tuvo como capitán a Daniel Passarella, quien con apenas 25 años levantó la primera Copa del Mundo para la albiceleste tras derrotar a Países Bajos en Buenos Aires. Hasta hoy, sigue siendo el capitán campeón más joven en la historia de los mundiales. En España, 1982, Dino Zoff escribió otra página inolvidable. Con 40 años se convirtió en el capitán más veterano en conquistar una Copa del Mundo, guiando a Italia hacia su tercer campeonato. Un récord que continúa vigente. Luego llegó México, 1986, y con él, una de las imágenes más icónicas del deporte. Diego Armando Maradona levantó la copa después de firmar, probablemente, la actuación individual más dominante que se haya visto en un mundial, con la mano de Dios y el gol del siglo incluidos. En Italia, 1990, Lothar Matthäus condujo a Alemania al título frente a Argentina, consolidándose como uno de los mediocampistas más completos que ha visto este deporte. Estados Unidos, 1994, dejó una imagen inédita: Dunga levantando la copa después de la primera final decidida por penales. Brasil rompía una espera de 24 años para volver a ser campeón del mundo. En Francia, 1998, Didier Deschamps lideró a los franceses hacia su primer título mundial, derrotando con autoridad a la Brasil de Ronaldo en el Stade de France. Años después, repetiría la hazaña como entrenador. En Corea-Japón, 2002, Cafú levantó la quinta estrella de Brasil. Hasta la fecha, sigue siendo el único capitán brasileño que conquistó la Copa del Mundo en el siglo XXI. En Alemania, 2006, Fabio Cannavaro protagonizó una de las actuaciones defensivas más recordadas de la historia y condujo a Italia hacia su cuarto campeonato, antes de convertirse también en Balón de Oro ese mismo año. En Sudáfrica, 2010,
Iker Casillas levantó la primera Copa del Mundo para España después del inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga frente a los Países Bajos. En Brasil, 2014, Philipp Lahm cerró una generación extraordinaria, guiando a Alemania hasta el título, gracias al gol de Mario Götze en tiempo extra frente a Argentina. En Rusia, 2018, Hugo Lloris levantó la segunda Copa para Francia tras derrotar a Croacia en una final llena de goles, confirmando el nacimiento de una nueva generación liderada por Kylian Mbappé. En Qatar 2022, Lionel Messi completó la única gran conquista que le faltaba. Después de una final inolvidable contra Francia, el capitán argentino levantó la tercera estrella y escribió uno de los capítulos más emocionantes en la historia del fútbol. Y finalmente, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, Rodri fue el encargado de levantar la segunda Copa del Mundo para España. La Roja derrotó 1-0 a Argentina en la prórroga con un gol de Ferran Torres y culminó un torneo histórico en el que apenas recibió un gol en 8 partidos. La imagen de Rodri levantando el trofeo ya forma parte de la galería eterna de los campeones del mundo. Porque levantar la Copa del Mundo no solo significa ganar un torneo, significa convertirse en un símbolo eterno para todo un país. ¿Cuál de estas imágenes es la más icónica para ti?